volvemos a estar delante de Él, lo cual nos llena de satisfacción y de alguna manera nos hace sentirnos completos, porque solo sentimos que estamos completos cuando nos encontramos delante y en la presencia de Él. Amén. Creo que está todo perfectamente preparado, no necesitamos ninguna añadidura. Hemos orado, hemos cantado al Señor, hemos participado de la Santa Cena conmemorando aquella ofrenda de su cuerpo y también el derramamiento de su sangre. Habéis participado de la ofrenda, por lo tanto, está todo perfectamente preparado para poder recibir la palabra del Señor. Y yo tengo una palabra para compartirles en esta tarde, y si yo tuviera que calificar a esta palabra, seguramente diría que es una palabra de exigencia de parte del Señor. La Biblia nos enseña que debemos de predicar todo el consejo de Dios. Y dentro de ese concepto global, evidentemente, hay que predicar acerca de las exigencias de Dios. Sé que es mucho más agradable para nuestro oído predicar acerca de sus ternuras, de su misericordia, de sus segundas oportunidades, en definitiva, de su amor. Pero siendo eso una parte de la verdad, también hay otra, y en esta hay que predicar de asuntos que son menos agradables de escuchar. Y yo hoy tengo para compartirles algo menos agradable para escuchar, pero que entra dentro del apartado de las exigencias de Dios. El tema que tengo para compartirles es para gentes que no se conforman con ser salvos en el Señor, sino que aspiran a ser colaboradores de Dios. Es para gente que no tienen la salvación como una meta, sino como una salida, porque la meta de ellos no es la salvación que ya la tienen, sino desarrollar el propósito que Dios para ellos preparó. Y en relación a esto, tengo fundamentalmente tres cosas que Dios exige de aquellos que aspiran a ser colaboradores de Él en el desarrollo del proyecto que Él en Jesús estableció. La primera de estas exigencias de las que les hablaré será aquella por la que Dios pide de sus colaboradores que tengan disponibilidad en su corazón para darle a Dios lo que Dios les pide y lo que no les pide también. La segunda exigencia de Dios para los colaboradores, y de la que vamos a hablar, va a ser aquella que se podía definir como que Dios pide o exige de sus colaboradores que reinterpreten la palabra santidad y que la empiecen a entender no solo como aquella que nos separa del pecado, sino que además nos separa de lo común. Y la tercera y última exigencia de la que hablaré en relación a lo que el Señor pide de aquellos que pretenden ser sus colaboradores es que estos se autodefinan como anormales que tienen disposición para renunciar aun aquello que es legítimo para los demás. ¿Cuántos quieren recibir esta palabra del Señor? Para hablarles de todo esto, voy a hacer uso de un texto, de una historia que se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 24, y que es una historia preciosa que nos va a dar base suficiente para que, alegorizando esta historia, podamos estar hablando de estas exigencias de Dios. Capítulo 24 del libro del Génesis,
Estaremos leyendo del verso 14 en adelante y hasta el 20. Dice así la palabra del Señor. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Amén. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Amén. Podemos tomar asiento y damos el mejor aplauso que tengamos a la palabra del Señor. Para entender un poco la breve lectura que yo he hecho, tendría que ampliar el contexto de esta historia y lo voy a hacer narrándola para ahorrar tiempo en la lectura que he hecho. Lo que yo he leído no es otra cosa que parte de una historia que comienza en una inquietud del patriarca Abraham. Abraham ha recibido una promesa de parte de Dios y es una promesa que está incluida en lo que tenía que ser toda su línea genealógica. Dios le había dicho a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que Dios le había dicho a Abraham que de su estirpe vendría el Mesías que traería redención universal. Esa promesa evidentemente no se iba a cumplir en el tiempo terrenal de Abraham. Abraham era consciente que la promesa tenía que estar transcurriendo por toda su línea genealógica, de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, a tataranietos, hasta que se cumpliese en el día señalado por Dios. Abraham es muy celoso de la promesa que Dios le ha hecho. Él quiere que dicha promesa se haga realidad. Pero al ser una promesa que estaba implícita en su línea genealógica, el anciano patriarca es consciente que en ella tienen que estar cooperando todos sus descendientes. Y todos sus descendientes tendrían que estar contrayendo matrimonio para poder cumplir dicha promesa. Si la promesa está implícita en la simiente, necesariamente sus descendientes tenían que ir contrayendo matrimonio. Y en la fecundidad de cada matrimonio de sus descendientes estaría corriendo la promesa de la simiente. El anciano patriarca entiende que el fin de su vida no se encuentra muy lejano y tiene junto a él, a su vera, a Isaac, el hijo de la promesa. Es ese hijo al que ha señalado Dios como el continuador de la promesa de la simiente. Pero Abraham está soltero
para que la promesa siga su curso, indiscutiblemente Isaac se tiene que casar. Y esto llena de preocupación al anciano patriarca. Abraham no es desconocedor de los entresijos del matrimonio, no es desconocedor de que en ocasiones, si el matrimonio no funciona bien, todo se puede echar a perder. No puede tomar para su hijo a cualquier mujer, tiene que tomar a una señalada por Dios, para que ella, cumpliendo su rol de esposa, pueda complementar a Isaac y dejar que aparezca una nueva estación donde repose la promesa de la simiente del Señor. Es por eso que Abraham llama a su mayordomo, al criado mayor de la casa, a Eleazar. Tiene en él completa y absoluta confianza. Y entiendo que la conversación entre el amo y el esclavo, entre el jefe y el empleado, tuvo que ser más o menos en estos términos. Entiendo que Abraham diría: Eleazar, mi siervo, tengo que hablar contigo. Ya sabes la promesa que me hizo Dios, que en mi estirpe serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y ya sabes que para que esa promesa se cumpla, tenemos que casar al niño, tenemos que casar a Isaac. No le podemos casar con cualquiera, Eleazar, no sea que tomemos a una mujer que no cumpla el rol de esposa y frustre y eche a perder la promesa de Dios. Hay que buscar a la mujer señalada por Dios. Es por eso, Eleazar, que te voy a comisionar. Vas a tener que ir a buscar mujer para Isaac a la tierra de la que yo procedo. Y allí ya te profetizo yo que Dios te va a dar a la señalada por su dedo. Y esa será la que cumplirá el rol de forma perfecta para que la simiente santa pueda seguir corriendo a través de mi línea genealógica. Eleazar toma la comisión que le ha hecho su amo Abraham. Junto con él toma a 10 camellos, así lo dice el contexto, y se encamina hacia la tierra de donde procede su amo Abraham. Ha recorrido el tórrido desierto y ha llegado a los aledaños de la tierra de la que procede su amo. Y cuando está allí, Eleazar siente el peso de la responsabilidad de la comisión que se le ha entregado. Y no quiere fracasar. Eleazar lo quiere hacer bien. Y como lo quiere hacer bien, la primera determinación que toma el siervo de Abraham es orar a Dios. Cuando quieras hacer las cosas bien, lo primero que tienes que hacer es orar a Dios. Y Eleazar ha orado a Dios en estos términos: Dios de mi amo Abraham, ya sabes que me ha traído a este lugar. No quiero defraudar a tu siervo, mi amo. Quiero hacer bien la comisión que se me entregó. Para no equivocarme, te pido que la elegida por tu dedo sea la doncella que me dé lo que yo le pido y lo que no le pida también. Que la elegida por ti sea aquella a la que yo le pida agua para mí y me dé agua para mí, que es lo que le he pedido, pero además que dé agua para mis camellos, que es lo que yo no le pediré. Es decir, que la señal pactada en oración entre Eleazar y Dios es que la elegida como colaboradora tenía que ser aquella que tuviera disposición en el corazón para dar lo que Eleazar le pedía, agua para él, y lo que no le pedía también, agua para sus camellos. Y esta es la primera señal de los verdaderos colaboradores de Dios. Aquellos y aquellas que tienen disposición en el corazón para darle a Dios lo que Dios les pide y lo que no les pide también. Nada más que terminar de orar, Eleazar, Rebeca, que aparece. Hay ocasiones que Dios
se retarda mucho para contestar. Hay otras ocasiones que Dios contesta al instante. Así de variado es Dios. En esta ocasión, Dios ha decidido contestar al instante a la oración de Eleazar. Termina, como les digo, de orar y aparece Rebeca en el horizonte. Ahí va, con su cántaro aquí en el cuadril. Y llega donde la fuente y llena su cántaro. Eleazar le sale al encuentro y le dice: dame de beber, te ruego, un poco de tu agua. Y la doncella le dice: claro, señor mío, bebe. Y le da de beber. Le está dando lo que le ha pedido. Pero después, de forma sorprendente, Rebeca dice: para tus camellos también sacaré. Es decir, que le ha dado lo que le ha pedido y está dispuesta a darle lo que no le pidió también. Ni corta ni perezosa, se fue a la fuente. No sé cuántas veces podría ir para dar de beber a sus 10 camellos. Leí hace mucho tiempo, no recuerdo en qué lugar, que un camello, un solo camello, es capaz de beber 135 litros de agua en apenas 13 minutos. Eleazar trae 10 camellos. 10 por 135 nos dice la matemática que Rebeca tuvo que sacar 1.350 litros de agua para dar de beber a los 10 camellos de Eleazar. Hizo lo que Eleazar le pidió, darle agua para él, pero además hizo lo que Eleazar no le pidió, sacar agua para sus camellos. Y hacer lo que no se le pidió no fue una tarea superficial, fue una tarea de un plus de esfuerzo. 1.350 litros de agua con un pequeño cántaro para 10 camellos. Ser colaboradores de Dios implica no solo entregar a Dios lo que te pide, sino también lo que no te pidió. Pero esta segunda parte que te señala como colaborador no es tarea sencilla, es tarea que exige de ti un plus de sobreesfuerzo. ¿Cuántos me están empezando a entender desde ahí? Levantan por favor sus manos al cielo y gritan un poderoso y un vivo gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengo que empezar por decirte que Dios hoy está buscando a hombres y a mujeres que no se conforman con la salvación, sino que aspiran a entrar en el propósito de Dios. Dios está buscando a colaboradores que tengan disposición en el corazón para entregarle a Dios lo que Dios les pide y lo que no les pide también. Mirad, en esta historia, si pretendemos alegorizarla, tendríamos que decir lo que otros ya han dicho hace muchos años. Alegorizando esta historia, encontramos que Abraham representa a Dios el Padre, que Isaac representa a Dios el Hijo y que Eleazar representa al Dios Espíritu Santo. Si Abraham representa al Padre, Isaac representa al Hijo y Eleazar representa al Espíritu Santo, decidme, ¿a quién representa Rebeca? Indudablemente, Rebeca representa a la iglesia. A esa iglesia ideal es a la que representa Rebeca. A la iglesia ideal que como esposa de Jesús y para poder ejercer como colaboradora de Él en el desarrollo y desdoblamiento de su proyecto, tiene que ser una clase de esposa que esté dispuesta a darle a Dios lo que Dios le pide y lo que Dios no le pide también. No podía ser cualquiera la esposa de Isaac. Tenía que ser una que cumpliese con el rol de esposa. No todos puntúan para ser colaboradores del desarrollo del plan de Dios. Todos hemos recibido gratuitamente la salvación de la que gozamos. Pero yo no predico hoy de salvación.
Yo predico de proyecto. Todos hemos recibido gratuitamente, extendiendo la mano de la fe, el regalo de la salvación. Pero yo no hoy me estoy dirigiendo a estos, me estoy dirigiendo a aquellos, a aquellas que entienden la salvación como la salida y que comprenden al proyecto como la meta. Dios hoy me ha dicho que te diga que está buscando a colaboradores que ejerzan de esposa, que puedan junto con Dios complementar el proyecto que Dios estableció. Y que para ser esa clase de colaboradores que cooperan con Dios, tienen que tener disposición en el corazón para entregarle a Dios lo que Dios les pide y lo que Dios no les pide también. San Pablo tiene que hablar de la esposa y en ocasiones, en vez de definir a la iglesia como esposa, la define como cuerpo. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nosotros como cuerpo del que Cristo es la cabeza no somos otra cosa sino que la continuación del ministerio de Jesús en la tierra. El ministerio de Jesús no concluyó en la ascensión después de 40 días de estar paseándose con su cuerpo glorificado sobre esta tierra. Alguno puede pensar, allí en la ascensión terminó el ministerio de Jesús. Yo digo que no. El ministerio de Jesús sigue ejerciéndose a través de nosotros que somos su iglesia. Pero para ser la iglesia que continúa el ministerio de Jesús, no nos vale con conformarnos con haber sido salvos. Tenemos que aspirar a ser colaboradores del desarrollo del proyecto de Dios. Y para ser colaboradores del desarrollo del proyecto de Dios, vamos a necesitar no solo entregarle a Dios lo que Dios nos pide, sino que le vamos a tener que entregar a Dios lo que no nos pide también. Dios está buscando a aquellos y a aquellas que después de que le quitan la capa, son capaces de regalar la túnica. Dios está buscando a hombres y a mujeres que después de llevar la carga una milla por obligación, sean capaces de llevar la carga otra milla por devoción. Mirad, los mejores valientes del ejército de Dios no son los que obedecen a sus órdenes. Los mejores valientes del ejército de Dios son aquellos que sin órdenes hacen lo que Dios no les pidió. Voy a volver a decir esto. Los mejores valientes del ejército de Dios no son los que cumplen las órdenes de Dios, son aquellos que hacen aun aquello que Dios no les pidió. Por ilustrarlo, sé que todos los que estáis aquí os acordáis perfectamente del rey David y os acordáis del ejército que tuvo a su alrededor. En aquel ejército había 30 hombres que se destacaban sobre los demás. Se les conocía con el sobretítulo de los valientes de David. Eran 30. Pero de entre los 30 había 3 que se destacaban en un añadido superior. Tanto se destacaban estos 3 que hay una frase que se repite continuamente. Cada vez que uno de los 30 valientes hacía una hazaña, terminaba la hazaña con el mismo epílogo y decía, pero no fue como los primeros 3 valientes. De algunos de los valientes de David, del grupo de los 30, se dice que alguno de ellos llegó a matar 2 leones en un foso en un día de invierno. Ya está bien, 2 leones en un foso en un día de invierno, con las manos vacías. Y cuando narran esa hazaña, el epílogo final es, pero este no era como los 3 primeros. Narran otra hazaña de otro de los 30 valientes y dice que uno de estos 30 con una lanza hizo 3 montones de enemigos. Y termina la narración de la hazaña con el mismo epílogo, pero este
no fue como los 3 primeros. Hay de otro que dice que hizo una hazaña tan renombrada que quedó en el libro sagrado, que defendiendo un campo de lentejas, lo defendió con tanto ahínco que la espada y la mano se hicieron una sola. Pero termina la narración de la hazaña con el mismo epílogo. Pero este no fue como los 3 primeros. Hay que preguntarle a la Escritura, ¿qué hicieron los 3 primeros? Chacho, ¿qué hicieron los 3 primeros? Que estas hazañas palidecen ante lo que ellos hicieron. Ante lo que hicieron los 3 primeros, matar a 2 leones era un juego de niños pequeños. Hacer 3 montones de enemigos con una lanza era algo que, al lado de lo que los 3 primeros hicieron, parecía vulgar y sencillo. Defender un campo de lentejas contra un ejército y que la espada se te haga una en la mano, eso era como nada comparado con lo que hicieron los 3 primeros. Estamos obligados a preguntar, ¿qué hicieron los 3 primeros? Y para saber lo que hicieron los 3 primeros, nos tenemos que ir a una escena que aparece de una forma sobresaliente en la narración del libro sagrado. Es una historia en la que David con su ejército está sitiando a Belén. Belén es el lugar en el que se crió David, pero que ahora está en manos de los filisteos. Y David tiene sitiada a la pequeña población. Y cuando la tiene sitiada, David ha mirado al horizonte, lo ha oteado y ha visto a Belén. Y al lado de Belén, justamente en la puerta, ha visto un pozo. Y cuando David ha visto el pozo junto a la puerta de Belén, ha tenido un recuerdo de añoranza, de su niñez. Ha recordado cuando él de pequeño jugaba con sus hermanos alrededor del pozo de Belén. Y en ese recuerdo de añoranza, David, como en un suspiro, David ha dicho, ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén? No es una orden, no se ha dirigido a nadie. Es la expresión de un suspiro nostálgico. Oh, ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén? No hay orden, no se ha dirigido a nadie, pero a su vera están estos 3 valientes. Y estos 3 valientes, ante el suspiro nostálgico de su general, salen rápidos y rápidos, atraviesan las filas enemigas, toman el agua, vuelven a atravesar las filas enemigas y le traen el agua a su señor. No fue una orden, pero un suspiro nostálgico para ellos fue como que su general una orden les hubiera dado. Estos se destacan por encima de todos porque sin necesidad de una orden hicieron lo que su señor no les mandó hacer. Es por eso que les decía que los mejores valientes en el ejército de Dios no son simplemente aquellos que cumplen las órdenes de Dios, son aquellos que agradan a Dios sin necesidad de que éste les ordene nada. Si queremos realmente puntuar para ser colaboradores de Dios en la consecución de su proyecto de salvación, tendremos que empezar a interiorizar esta verdad. Tenemos que empezar a tener disponibilidad en el corazón para entregarle a Dios lo que Dios nos pida y lo que no nos pida también. Rebeca ha puntuado, y ha puntuado porque le ha dado a Eleazar lo que Eleazar le pidió y lo que no le pidió también. Yo no me conformo con ser salvo. Sé que soy salvo desde el día que recibí a Jesús como mi Salvador. Si hubiera muerto un segundo después, hubiera despertado en el reino celestial de Dios. La salvación para mí no es una meta. La salvación es una salida. La meta que tengo en mi horizonte no es otra cosa que ser colaborador de Dios en el proyecto de salvación que Él estableció. Pero he entendido con el paso de los años que ser colaborador de Dios tiene exigencias, y una de ellas es que tengo que cultivar en mi corazón la idea de entregarle a Dios lo que Dios me pida y lo que no me pida también. ¿Cuántos están entendiendo lo que les predico? Levanten por favor su mano a lo alto, griten un profundo y un vivo amén. Pero los colaboradores de Dios
No solo tienen que tener disponibilidad para darle a Dios lo que les pida y lo que no les pida también. Los colaboradores de Dios tienen que empezar a reinterpretar el significado de la palabra santidad. Cuando a nosotros se nos habla de santidad, el primer significado que viene a nuestra mente es apartarnos del pecado. Y creemos que todo el significado de esa palabra se resume en el que yo acabo de citar. Creemos que santidad es exclusivamente apartarse del pecado. Eso será para los corrientes. Para los colaboradores de Dios, no. Los que quieren ser colaboradores de Dios tienen que empezar a reinterpretar la palabra santidad y a entenderla no sencillamente como el apartarse de lo pecaminoso, sino además como la palabra que llama a apartarse de lo común. Dios, para que tú seas colaborador de Él, no solo te va a pedir que te apartes del pecado, eso ya lo damos por hecho, te va a pedir que te apartes de lo común también. Mirad, ver mucha televisión no es pecado. Ver mucha televisión es algo común. Pero los colaboradores se santificarán viendo tan solo la televisión precisa para ver. Mirad, descansar no es pecado. Descansar es algo común. Pero los colaboradores de Dios se santificarán descansando tan solo lo estrictamente necesario. Divertirse no es pecado. Divertirse es algo común. Pero los colaboradores de Dios se santifican divirtiéndose no más allá de lo estrictamente necesario. Trabajar mucho para tener mucho no es pecado, es común. Pero los colaboradores de Dios trabajarán lo necesario, porque se aplicarán la filosofía que dice que no hay que vivir para trabajar, sino que hay que trabajar para vivir. El colaborador de Dios reinterpreta la santidad y la reinterpreta entendiendo que santidad no es sencillamente apartarse de lo pecaminoso, sino que además es apartarse de lo común. Pero el colaborador y la colaboradora de Dios, si realmente quieren entrar a ejercitarse como socios minoritarios de la empresa de la que Dios es el jefe, no solo tendrán que disponer el corazón para darle a Dios lo que éste les pide y lo que no les pide también. No solo tendrán que reinterpretar la palabra santidad como apartarse del pecado, sino como apartarse también de lo común. Sino que además de esto, los colaboradores de Dios tendrán que empezar a autodefinirse como anormales. Subnormales no. Como anormales. Anormales que están dispuestos a renunciar a un aquello que es legítimo para los demás. Sí. Si tú y yo queremos aspirar a cooperar con Dios, tenemos que interiorizar esta verdad. Tenemos que tener disposición para renunciar aún a lo que es legítimo para los demás. Déjenme tomar a los 12 del Cordero como ilustración de esto. ¿Qué le dicen los 12 del Cordero en boca de San Pedro a Jesús? Siendo Pedro portavoz de los 12, ¿qué le dice Pedro a Jesús en cierta ocasión? Señor, por ti nosotros hemos dejado a padre, hemos dejado a madre, hemos dejado a mujer, hemos dejado a hijos, hemos dejado trabajos. Os pregunto, ¿es legítimo estar con papá y con mamá? ¿Es legítimo? Además es un mandamiento. Dice que hay que honrarlos hasta que entre nosotros estén. ¿Es legítimo tener y estar con la mujer? Evidentemente, el matrimonio fue invención de Dios y lo consagró el Señor. ¿Es legítimo estar con los hijos? Por favor,
Si el que no provee para los suyos y especialmente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es legítimo criar bien a los hijos. Es legítimo tener un negocio. Indudablemente es legítimo. Dice Dios que el que no trabaje, que no coma. Es decir, que San Pedro no ha dicho que se haya apartado de cosas pecaminosas para seguir a Jesús. San Pedro, como portavoz de los 12, le ha dicho: por ti, por tu causa, por tu proyecto, por ser colaboradores tuyos, hemos dejado a padre, hemos dejado a madre, hemos dejado a mujer, hemos dejado a hijo y hemos dejado negocio. ¿De qué está hablando San Pedro? San Pedro se está autoproclamando como un anormal que ha renunciado aun a lo que es legítimo para los demás. Esto no solo es de aplicación para los 12, es de aplicación para nosotros también. Si nosotros queremos ejercer como colaboradores, si nosotros no queremos ser sencillamente espectadores del plan de salvación, si queremos ser participantes de lo que Dios estableció, tendremos que acabar por autodefinirnos como anormales que están dispuestos a renunciar aun a aquello que es legítimo para los demás. Y si hay alguien aquí que me está entendiendo, levante por favor sus manos, grite un poderoso y un vivo: ¡Gloria a Dios! Estos renunciaron aun a lo legítimo por ser colaboradores de Dios. Dice el Señor en cierta ocasión algo que es difícil de entender. Dice en cierta ocasión el Señor: obras mayores que yo haréis. ¿Mintió Jesús? ¿Se equivocó? ¿Puede tener esto una interpretación escondida que nosotros desconocemos? Me temo que no. Ni mintió, ni se equivocó, ni su expresión tiene una interpretación profunda que nosotros desconocemos. Dijo lo que dijo, nos cuesta aceptarlo o no, pero Jesús dijo: obras mayores que yo haréis. Obras mayores que tú. Jesús resucitó a 3 muertos que sepamos. Resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, y resucitó a su amigo Lázaro después de 4 días muertos. A 3 resucitó que sepamos. Cuando Jesús dice obras mayores que yo haré, ¿está diciendo que podemos nosotros resucitar a 4? Jesús andó una vez sobre el agua. ¿Está queriendo decir con eso que nosotros quizás podamos correr en vez de andar sobre el agua? Obras mayores que yo haréis. Por 2 veces el Señor multiplicó panes y peces para dar a una multitud de 5.000 y después a otra de 4.000. ¿Quiere decir eso que nosotros podremos multiplicar panes y peces en vez de 2, 3 veces? El Señor Jesús limpió a un sinfín de leprosos, hizo caminar a un sinfín de paralíticos, le dio la vista a un sinfín de ciegos y el oír a unos cuantos de sordos. ¿Quiere decir eso que nosotros podremos multiplicar por 2 todo esto que Él hizo? Aparentemente esto es lo que dice el Señor: obras mayores que yo haréis. Lo que hay que analizar en el texto no es la expresión de Jesús, porque la expresión de Jesús no necesita mucho análisis. Lo que hay que analizar en ese texto es a quién se dirigió Jesús cuando dijo obras mayores que yo haréis. Y los receptores de esta palabra fueron los 12 que tenían a San Pedro por portavoz. Los receptores de esa palabra son aquellos que dejaron a padre, a madre, a mujer, a hijos y a negocios por ser colaboradores del proyecto de Jesús. Es a ellos a los que les dice obras mayores que yo haréis. Esto no es para todos, esto es para algunos. ¿No sois vosotros conscientes de que en cuanto al amor de Dios somos todos iguales, pero no en cuanto a los premios del Señor? ¿No dice la doctrina de los juicios divinos que hay un juicio al que se le llama el tribunal de Cristo, que está dirigido especialmente a los creyentes? No es un juicio para condenación ni para salvación.
todos los que entran en ese tribunal ya son salvos. ¿Para qué sirve entonces ese tribunal? Para premiar las obras de aquellos que ya fueron salvos. Esto nos está diciendo que Dios no nos evalúa a todos iguales. Como receptores de su amor no hay diferencia. Estamos todos en la misma medida, pero después Dios a cada uno recompensará conforme a la obra que hizo en su estado de salvación. Lo que te quiero decir es que Dios no te salvó para salvarte. Dios te salvó para que en tu estado de salvo te convirtieses en un colaborador de la extensión del reino que Él estableció. Y si hay alguien que me entiende, levanten sus manos, griten, ¡gloria a Dios! Hay algo más que hacer del Evangelio un teatro donde me siento para que sean los demás los que vengan a actuar. Dios cuenta contigo. ¿Alguno podrá decir conmigo? ¿Conmigo también? Sí, contigo también. La salud de un cuerpo se evalúa porque cada miembro realiza la función para la que Dios le creó. No hay un miembro inútil en un cuerpo sano. Y el cuerpo de la iglesia es un cuerpo sano. ¿Por qué? Porque lo parió Dios por Jesús en el Calvario. Y lo que Dios da luz tiene sanidad. El último cabello de la cabeza, todos los miembros del cuerpo tienen utilidad, tienen diseño, tienen potencialidad para hacer aquello para lo que Dios los salvó. No te puedes escudar en decir no sé, no te puedes escudar en decir no valgo, no te puedes escudar en decir soy pequeño. Te equivocas tú porque Dios no se puede equivocar. Si Dios te injertó por el nuevo nacimiento en lo que es su cuerpo, es porque te dio potencialmente todo lo que necesitas para hacer aquello que te encomendó. No estoy hablando para párvulos, estoy hablando para universitarios. El tiempo de los rudimentos en el Evangelio se nos terminó. Tenemos que empezar a crecer académicamente en la lectura del plan de Dios. Y tienes que entender que no has sido llamado a vivir en la quietud del cristianismo, regodeándote en que eres salvo, disfrutando de decir qué culto hemos tenido. Dios te ha llamado a que cumplas el rol que Él te llamó a cumplir. Dios te ha llamado a que seas un colaborador en la extensión del reino que Él por Jesús estableció. ¿Cuántos de aquí saben que la ineficacia de la Iglesia está restando efectividad al sacrificio de Jesús? No creo en la salvación tal como la entendía Calvino. No creo que la cruz sea exclusivamente para los elegidos. Creo que la cruz es para todos. Creo que en la cruz hay potencialidad para dejar el infierno vacío y llenar hasta lo tope los ciegos. Pero escuchen esto, porque quiero cargar sus conciencias. Quiero poner una pesada losa en sus espaldas. La efectividad de la cruz dependerá en gran manera de que la Iglesia cumpla el rol como esposa del Señor. Una Iglesia que cumple su cometido hace más efectiva a la cruz del Calvario. La cruz es perfecta en su ejecución, pero necesita de la cooperación de tristes mortales para ser efectiva en su aplicación. Le dice Jesús a los apóstoles, en el epílogo de su ministerio en la tierra, le dice él a los apóstoles, está a punto de ascender al cielo, lleva 40 días con su cuerpo glorificado, teniendo una charla con los apóstoles acerca del reino de Dios. Y cuando está terminando,
aquella charla de 40 días acerca del reino de Dios, le dice Jesús a los apóstoles: id y predicaste el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Han visto ustedes el encargo? Es un encargo de carácter universal. ¿A quién se lo está haciendo? A un grupo pequeño de 12. Es ridículamente pequeño el grupo. Académicamente son analfabetos. Dice la Biblia que eran del vulgo y sin letras, que apenas tenían mundología. La gran mayoría de ellos no habían salido de la nación de Israel. Eran un grupo pequeño, ridículamente pequeño, académicamente analfabetos y sin ninguna clase de mundología. Pero a estos Jesús les ha dicho: id y predicad en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice en otro lugar el apóstol San Pablo que a Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación. Dios le encarga la predicación en términos universales a este grupo pequeño, académicamente analfabeto y sin mundología. A ellos les encarga la predicación universal. ¿Por qué? Porque Jesús entiende que su obra perfecta de la cruz, para que sea efectiva en su aplicación, necesita de esos tristes mortales que vayan proclamando la historia de la cruz. La historia de la cruz tiene capacidad para salvar a todos, pero no salvará a ninguno si no hay alguien que cuente la historia de la cruz. ¿Te das cuenta de lo importante que eres? ¿Te das cuenta en la estima que te tiene el Señor? No te ha salvado para salvarte. No te ha salvado para que seas un espectador que espera que los artistas realicen una función. Te ha llamado para que seas colaborador y colaboradora en el desarrollo y extensión del reino que Él estableció. Pero para ser colaborador y colaboradora, Dios te exige que tengas disposición en el corazón para darle lo que te pide y lo que no te pide también. Te exige que reinterpretes tu santidad, no solo como apartarte del pecado, sino como apartarte de lo común también. Y te pide que te empieces a autoproclamar como un anormal, como una anormal, que están dispuestos a renunciar aun aquello que es legítimo para los demás. Y si hay ahora alguien que me esté entendiendo, levanten por favor sus manos, griten un poderoso y vivo ¡Gloria a Dios! Mirad, para estar terminando y después orar, hay 3 clases de creyentes. Están aquellos que no hacen lo que Dios les manda. Están aquellos que hacen estrictamente lo que Dios les mandó. Y están aquellos otros que van un paso más allá del mandamiento del Señor. Es a estos últimos a los que Dios está buscando para que sean colaboradores en la extensión del reino que Él por Jesús estableció. Mirad, cariños míos, aunque sea algo difícil de entender, pero a Dios le plació depositar su gloria en vasos de barro. ¿Tú lo entiendes? Yo tampoco. Yo me miro, y créete que no es falsa humildad. Me miro, me examino, he aprendido a examinarme, y a veces encuentro cosas en mi corazón que son muy desagradables. Tanto es así que tras de mis exámenes me tengo que ir de rodillas delante del Señor y le pido perdón. Y me sorprende Dios, porque a pesar de conocerme como me conoce, decide verter su gloria en este vaso de barro, resquebrajado, sin virtudes, sin valor. A Dios le ha placido verter su gloria en vasos de barro. A Dios le ha placido elevarte en dignidad, haciéndote colaborador de la empresa de la que Él es el jefe. Le ha placido a Dios. Porque Dios ha decidido escribir su historia de amor con la creación
a través de lápices humanos. Dios decidió escribir la historia del Creador con la creación a través de lápices humanos. ¿Lo podía haber escrito por sí solo? Pues claro que sí. Pero decidió, en esas decisiones de su soberanía, que son inescrutables para nosotros, decidió escribir su historia de amor, la historia del Creador con la creación, decidió de escribirla con lápices humanos. Pero para ser un lápiz en la mano de Dios, hace falta cumplir con las exigencias que Dios estableció. No cualquiera puntúa para ser un lápiz en la mano de Dios, que escribe capítulos en el libro de la historia del Creador con la creación. Para ser lápiz en la mano de Dios, hay que estar dispuestos a darle a Dios lo que Dios te pide y lo que no te pide también. Hay que empezar a reinterpretar la santidad personal, no solo como la separación del pecado, sino también como la separación de lo común. Y hay que empezar a autoproclamarse como anormales, que son capaces de renunciar a aquello que es legítimo para los demás. Lápices humanos en las manos de Dios para escribir la historia del Creador con la creación. Entre esos lápices podíamos destacar a Noé. Le dice Dios a Noé: Noé, haz un transatlántico tierra adentro. Mira, que me manden a hacer un transatlántico en un puerto marítimo es razonablemente comprensible, pero que me mandes a hacer un transatlántico tierra adentro. Le mandó a hacer un transatlántico tierra adentro y le añadió en el mandamiento: porque ese transatlántico acabará navegando, no irá al mar, el mal vendrá a él. Dice: va a pasar una cosa, Noé, que nunca ha pasado. Me voy a inventar algo que todavía no he creado. Voy a crear el ciclo hidrológico. No lo tengo creado, pero lo voy a crear. Va a llover. ¿Yo qué? Dice: llover. Dice: créetelo, Noé, que mientras que llueve y que no llueve, tú ves haciendo un transatlántico, ves buscando animales de todas las especies y ves predicando la locura de que va a pasar algo que nunca ocurrió. Y Noé ocupa 100 años en preparar un transatlántico tierra adentro, en buscar animales y en predicar algo irrazonable porque nunca había ocurrido. ¿Por qué Noé fue un lápiz en la mano de Dios que escribió capítulos en el libro de la historia del Creador con la creación? Sencillamente porque Noé le dio a Dios lo que le pidió y lo que no le pidió. Sencillamente porque para Noé la santidad no solo era apartarse del pecado, sino de lo común también. Sencillamente porque Noé se autoproclamó como un anormal que renunció incluso a lo que era legítimo para los demás. Pero si salgo de Noé y entro a ver al patriarca Abraham, Abraham es un lápiz en la mano de Dios que escribió otros cuantos capítulos en el libro de amor del Creador con la creación. Abraham era un adorador del dios lunar, como le había enseñado su padre Taré. Pero un día salió a pasear y paseando se encontró con Dios, con el de verdad. Y el Dios de verdad le dijo: Abraham, el Dios de tu padre es una mentira, es una invención. Yo soy el verdadero Dios. Yo hice el cielo y la tierra, yo hice el mar y el universo. Y Abraham se lo creyó. Y después de creerle al Dios verdadero, hicieron un pacto entre el Creador y la creación. Hicieron un pacto entre Dios y Abraham. Y le dijo: Abraham, si dejas tu tierra y tu parentela y vienes a una tierra que yo te voy a enseñar, te voy a hacer padre de multitud de gente. Van a salir reyes de tus lomos y algo mejor, en tu simiente va a haber una bendición universal. Y Abraham le dijo: pues vale, ¿a dónde hay que firmar? Y firmó. Abraham no era un mangante cualquiera en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era parte de la primera civilización mesopotámica. Dicen los últimos descubrimientos arqueológicos que en la primera civilización mesopotámica ya había lo que eran carreteras de 2 sentidos. Tenían autovías ya. Dicen que habían edificios de 2 plantas, ya tenían dúplex. Pero que además dominaban la escritura cuneiforme y tenían bibliotecas, nivel académico. Y en mitad de esa civilización tan avanzada, Abraham y Sara eran de la Yesed. Sara se llamaba Sarai, cuyo significado es princesa. Eran príncipe y princesa en aquella civilización, vivían en la Yesed.
Pero ahora Abraham, después del encuentro con Dios, llega donde Sara, le dice: oye, Sarai, que mira, que me he encontrado con el Dios verdadero, que el que dice papa es un embustero, que no es el Dios ni es nada. Pero el verdadero, el que hizo el cielo, la tierra, el mar, el universo, me he encontrado con él. Escucha, chacha, que además hemos hecho un pacto. Que dejamos todo la yesé, que dejamos la tierra, la parentela, que dejamos aquí donde somos personas de alto standing, y me ha dicho Dios que nos vayamos a hacer unos beduinos en el desierto. Dice: ¿y a cambio de qué? Dice: a cambio de una tierra que dice que me va a dar. Y a cambio que dice que nos va a hacer papá. Y a cambio que te dice que van a venir reyes de nuestra estirpe. Y a cambio de que hay una bendición universal en mi simiente. Y Sara le dice: bueno, vale, pues nos vamos. ¿Sabes de dónde van a salir, no? De uno de los caldeos, pues nos vamos. Dice: oye, Abraham, una cosa, ¿a dónde vamos? Dice: no lo sé. ¿Ustedes han visto algo más estúpido que un viaje en el que uno sabe de dónde sale pero no sabe a dónde va? Cuando uno va de viaje sabe dónde sale pero sabe dónde va. Pero el viaje de Abraham es tan estúpido, es tan fuera de razón, que Sara le pregunta: ¿a dónde dices que vamos? Salimos de pero el destino, dice: el destino no lo sé. El autor de los Hebreos nos cuenta esto. Dice: y salió sin saber a dónde iba. Fue un lápiz en la mano de Dios, claro, vamos. Y tú también quieres ser un lápiz, ¿no? Y yo, pero ser un lápiz. Claro, qué bonito Abraham, ¿eh? Yo quiero ser como Abraham, ¿eh? Yo también, Abraham, yo lápiz también, claro. Pero es que el lápiz tuvo que pagar un precio. Es que el lápiz le tuvo que dar a Dios lo que le pidió y lo que no le pidió. Es que el lápiz tuvo que reinterpretar la santidad, no como la apartación del pecado, sino de lo común. Es que el lápiz tuvo que autoproclamarse como un anormal que renunciaba a lo que era legítimo para los demás. Pero no solo les puedo hablar de Noé y de Abraham, les podría hablar de Jacob, de este con el que todo el mundo se ha metido. Todo el mundo se ha metido con Jacob, chacho. Pero yo un día salí a defenderlo. Todo el mundo dice: el Jacob, el embustero, el Jacob, el suplantador, el Jacob, el carnal. Yo digo: ¿qué va? Jacob no era embustero, ni suplantador, ni carnal. Jacob era el espiritual. De entre los dos hermanos, el bueno era Jacob. A ver, buscar la Biblia si Dios dice algo malo de Jacob. Pero buscar la Biblia, a ver qué dice Dios de Esaú. De Esaú dice Dios que era un menospreciador. Y dice que era un profano. El malo de la película era Esaú y no Jacob. Jacob era el bueno. ¿Y por qué era el bueno Jacob? Porque anhelaba lo de Dios. Jacob quería la primogenitura. Jacob no se conformaba con la salvación. Quería ser colaborador en el proyecto. Por eso era el bueno. Porque él amaba. No solo a Dios por lo que Dios le dio. Él amaba a Dios porque quería entrar a ser participante de la aventura con su Dios. Y aquello le costó 20 años de destierro. La amenaza de muerte de su hermano. No ver a su padre y reencontrarse con él cuando ya era ciego. ¿Pago un precio? Oh, yo también quiero ser Jacob. Ah, claro. Pues pasa por taquilla. Pero no solo podría hablarles de Noé y de Abraham y de Jacob. Podría hablarles del bendito de José. El bendito de José. Conozco a un gitano que tiene un mensaje de José que se te caen los palos del chozo. El bendito de José. Ese José bendito. Ese José bendito que anhelaba tanto lo de Dios que tenía revelaciones. ¿Cuáles eran las revelaciones de José? Las revelaciones de que era salvo. Esas eran las revelaciones de José. Ahora tengo una revelación que ya soy salvo. Y voy al culto. Y me siento en el culto. Y a ver quién predica. Y a ver quién canta. Y a ver quién lo hace mejor. Y hoy no me ha gustado el culto. Otro día saliendo, ay, qué culto hemos tenido hoy. Esas eran las revelaciones de José, no. Las revelaciones de José tenían que ver no con la salvación de Dios, sino con el proyecto de Dios para él. José era colaborador. José no se conforma con la salvación. José quiere el propósito. José no tiene la salvación como una meta, sino como una salida. La meta para él es el colaborador del proyecto que Dios para él estableció. ¿Pero qué le costó aquello a José? Le costó que sus hermanos le despojasen de la túnica, que le vendiesen como esclavo. Le costó una cárcel sin hacer nada. Y le costó el olvido del paradero desagradecido. Le costó un sinfín de vicisitudes malas y amargas. ¿Por qué? Porque le dio a Dios lo que Dios le pidió y lo que no le pidió también. Porque reinterpretó la santidad, no solo como apartarse del pecado, sino de lo común. Porque era un anormal que renunció incluso a aquello que era legítimo para los demás. Pero podría seguir hablándoles, además de Noé, Abraham, Jacob, José, podría hablarles de Ruth.
Que no nos tachen de machistas, vamos a incluir también al género femenino. Podría hablarles de Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? Tiene a la cuñaica, es orfa, y tiene a la suegra, que es Noemí. Ya sabéis, han perdido a los maridos, las dos niñas jóvenes y la vieja también, y se tienen que regresar. Y las dos jovencitas, las cuñadas, pues se van detrás de la suegra. La suegra, una mujer de talento, se vuelve y le dice: hija mía, no hay necesidad que vengáis conmigo, soy ya muy mayor. Y aunque tuviera marido, que no lo voy a tener, que ibais a esperar a que el niño creciese, que no lo voy a tener tampoco. Está bien, demasiado habéis hecho por los difuntos. Dadme un beso cada una y volveos a vuestra tierra con vuestros padres. Rehaced vuestra vida, una mujer de talento. Orfa, ¿qué hace? No estrictamente necesario. Yo no critico a Orfa, no critico. Digo que Orfa fue una milla. No estaba preparada para ir una milla más. Orfa fue a la milla de lo legal. No era capaz de ir a la milla de lo devocional. Orfa entiende que su suegra dice verdad y se va y dice: venga la tita, ay la tita, ahí te queda, el besico, para casa. Pero que no la critico. Pero Orfa era de las del culto. Orfa era la que hacía lo estrictamente necesario. Orfa era la que quería el mayor rédito al menor esfuerzo, porque esa es la filosofía de hoy en la iglesia: el mayor rédito al menor esfuerzo. Porque hemos caído en las garras del bienestar social, porque hemos perdido el espíritu de sacrificio. Esa era Orfa, hacía lo estrictamente necesario. Pero, ¡ay Dios! Pero Ruth era distinta. Ruth sigue caminando tras de la suegra, le dice a la suegra: ¿pero qué haces, corazón? ¿No te has ido con tu cuñada? Dice: no me pidas que me vaya, no me pidas que te deje, que tu tierra será mi tierra, que tu Dios será mi Dios, y que donde te entierren a ti, allí que me entierren también a mí. Esa ya no es la milla de la obligación, esa es la milla de la devoción. Dios no está buscando a otra clase de mujeres. Dios no está buscando a orfas, tiene muchas de estas. Dios está buscando a gente como Ruth, a mujeres que sean capaces de ir una milla por obligación, pero una milla más por devoción. Mujeres que sean capaces de darle a Dios lo que Dios les pide y lo que no les pide también. Mujeres que reinterpreten la santidad, no como la separación de lo pecaminoso, sino como la separación de lo común. Mujeres que se autodefinan como anormales, que están dispuestas a renunciar a aquello que es legítimo para los demás. ¿Quién me hablará de Moisés? Ese lápiz precioso en la mano de Dios que escribió 5 libros del libro sagrado del Señor Moisés. ¡Qué grande es Moisés! Dios de mi vida. Ves a Moisés y dice: yo quiero ser Moisés. Ah, ¿quieres ser Moisés? Ven, te voy a contar el precio que tiene ser Moisés. Dice la Biblia que Moisés menospreció los deleites del palacio de Faraón para abrazar el vituperio del pueblo de Dios. Dios de mi corazón. Moisés era nieto adoptivo de Faraón, el Trump de aquel tiempo, el hombre más poderoso que había en la tierra. Era hijo adoptivo de la hija de Faraón. Había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Era general del ejército más grande que había en el mundo. Tenía un gran horizonte, pero no fue capaz nunca de sacar de su conciencia la raíz de la que venía. Su madrecita, que hizo de nodriza, mientras que la amamantaba, le decía: Moiselico, corazón, Moiselico, la mama, no te olvides nunca, tú no eres egipcio, tú eres de Israel. Moiselico, la mama, yo no soy la nodriza, soy la mama de verdad. Moiselico, corazón, acuérdate, no perteneces a ese pueblo, perteneces al pueblo de Dios. Y aquello en su conciencia no lo dejaba vivir. Gozaba con los deleites del palacio, gozaba, pero había algo en su conciencia, madre. Y si, menospreciando los placeres del palacio, se fue y abrazó el vituperio de Dios. Dejó de ser un príncipe para ser un esclavo. Dejó de ser un hombre que lo tenía todo para ser un hombre que pisaba barro y hacía ladrillo. Era uno que le dio a Dios lo que Dios le pedía y lo que no le pedía también. Era uno que reinterpretó la santidad no como la separación del pecado, sino de lo común. Era uno que se autoproclamó como un anormal que estaba dispuesto a renunciar a aquello que era legítimo para los demás. Pero además de Noé, de Abraham, de Jacob, de José, de Ruth, de Moisés, tendría que hablarles de Ezequiel, tendría que hablarles de Jeremías, tendría que hablarles de Daniel, tendría que hablarles de San Pablo. ¡Qué lápices en las manos de Dios! Le dice Dios a Ezequiel: Ezequiel, a ver, Ezequiel, aquí es su Dios.
Escucha lo que te digo, se va a morir la mujer, la compañera se te muere. Rápido, se te va a morir. Dios nos guarde de todo lo malo, ¿no? Era una niña joven. El que iba para sacerdote, que Dios le hizo ser profeta, ¿no? Pues ya está bien, ya me has cambiado el curso, ya vale, ¿no? No, pues ahora Dios le dice, escucha, que se muere. Que se muere y dice que se va a morir. Dice, más te digo, de que se muera, no te pongas luto. No te hagas tonsura en la barba. No se te ocurra suspirar. Os digo yo, ¿es legítimo ponerse un lutico por la compañerica? ¿Es legítimo suspirar? Hombre, tendrás que suspirar, ¿no? Chacho, ¿es legítimo o no? ¿Es legítimo? Uf, se me ha muerto la compañera. ¿Es legítimo no tener pena y tristeza, no? Pero Dios le dice, no, no, escucha, para ti no. Ni suspire siquiera. Pero hombre, ¿cómo no voy a suspirar? ¿Suspirar es legítimo, no? Dice, sí, para los demás, para ti no. ¿Por qué para mí no? Dice, porque tú eres un lápiz en la mano de Dios que escribe capítulos en el libro de amor del Creador con la creación. ¿Quieres ser colaborador? ¿Pero qué me decís de Jeremías? Jeremías es mocito, es mocito. ¿Sabéis que Jeremías era mocito? Era mocito. Chacho, como todos los mocitos tenía aspiraciones por casarse. ¿Cuántos mocitos hay aquí? ¿Y cuántos mocitos? Se me ve la cara rápidamente. Se me ve la cara rápidamente los mocitos. ¡Chacho! ¡Qué alegría cuando uno era mocito, Cuando uno era mocito se preparaba. Yo tenía un tupé, más. ¿Qué tupé tenía? Estaba 2 horas peinando el tupé. Qué bonito, la mocedad. Pues Jeremías era mocito, y como era mocito, pues se preparaba el tupé, chacho. Y se echaba perfume, y llega Dios y le dice, escucha, Jerez, dice que tú no te puedes casar, célibe para toda la vida. Eso es una maldición muy gorda, Eso, las piedras se apeguen, Escucha, célibe. ¿Por qué? Pues el matrimonio no lo has consagrado tú, pues si tengo ya vista una de la familia de aquello. Se me ha venido un nombre, pero menos mal que soy prudente, ¿verdad? Es que lo grabáis todo, ya no se puede decir nada. Dice, escucha, que tengo vista una. Dice, ya sé que la tienes vista, por eso te digo, célibe, que no te casas, vaya. Pero no es legítimo. Dice, sí, para los demás, para ti no. ¿Por qué para mí no? Dice, porque a ti te he llamado para que sea un lápiz en mi mano, para escribir unos capítulos del libro de amor, de ese libro mío con mi creación. Porque Dios no te ha llamado, Jeremías, sencillamente a que disfrutes de la salvación. Dios te ha llamado a que seas socio minoritario de la empresa de la que yo soy el jefe. Jeremías, porque Dios no te ha llamado para que tengas a la salvación como una meta, sino como una salida. La meta tiene que ser para ti el proyecto de Dios. Pero ¿qué me habláis? ¿Qué me habláis de San Pablo? A San Pablo le dice Dios, escucha, Pablo, escribe en la doctrina. El buey que trilla en vencedor de presente. Escríbelo. Interprétalo. Dile que los que trabajan para el Señor, remunerados. Y Pablo lo escribe. Escucha, que me ha dicho Dios que vos digan que los que trabajamos para el Señor, remunerados. Y de que termina de escribir la doctrina dice, pero Pablo, para ti eso no. Dice, hombre, para mí no. Dice, no, para ti no. Pero no me está diciendo que es legítimo. Y dice, sí, para los demás, para ti no. Porque tú eres un lápiz en mi mano. Voy a escribir contigo 13 cartas. El gran autor del Nuevo Testamento vas a ser tú. Pero claro, ser lápiz en mi mano requiere que me des lo que te pido y lo que no te pido también. Ser lápiz en mi mano requiere que reinterpretes la santidad, ya no solo apartarte del pecado, sino de lo común. Ser lápiz en mi mano, querido San Pablo, implica que te califiques como un anormal que es capaz de renunciar a un aquello que es legítimo para los demás. Te estoy diciendo, querida iglesia, que Dios espera algo más de nosotros. Tenemos más potencial del que estamos desarrollando. ¿Y saben cómo se le llama a eso? A eso se le llama pecar de omisión. Hay algunos que vivimos tan rozando lo superficial que nos hemos olvidado que no solo hay pecados de comisión, sino que también los hay de omisión. No solo es pecado hacer lo malo, también es pecado dejar de hacer lo bueno. Dejar de ser el cuerpo místico de Cristo, que continúa el ministerio de la cabeza que es Jesús, eso es pecado. Tener el pan que sacia el hambre del hambriento y no compartirlo, eso es pecado. Tener el agua que sacia la sed del sediento y no repartirla, eso es pecado. Tener el vestido suficiente para vestir al desnudo y no vestirlo, eso es pecado. Ahí hay un mundo que se pierde.
Un mundo que se pierde y tú tienes la salvación y no la entregas ni la repartes. Y eso es pecado de omisión. Lo que te vengo a decir hoy es un mensaje de exigencia. Lo que te quiero decir hoy es que despiertes. Es que dejes de vivir en la burbuja de la religión. Es que dejes de conformarte con decir, yo soy salvo gracias al Señor. Lo que vengo a decirte hoy es que Dios no te salvó para salvarte. No simplemente para salvarte. Dios te salvó para que fuese colaborador del reino que Él, por Jesús, en esta tierra estableció. Dios me ha dicho que te diga que tienes mucho más de lo que estás usando. Que hay herramientas que se están oscilando dentro de tu corazón, que te las entregó Dios. Pero que has sido presa de la apatía, de la indiferencia, de la humanidad, de la carnalidad, de la razón, de naturalizar todo. Y Dios me dice hoy que te diga que nosotros no somos parte de este mundo natural. Nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Aquí somos peregrinos, nuestra ciudadanía está allí. Nosotros somos la prolongación del ministerio de Jesús. Nosotros somos la voz de Dios en la tierra. Somos la sanidad de Dios en este mundo de enfermedad. Somos la salvación de Dios en este mundo de condenación. El mundo no tiene otra oportunidad, tan solo nos tiene a ti y a mí. Sé que algunos estáis pensando, pero ¿cómo pretendes que nosotros tengamos el nivel de Noé, o de Abraham, de Isaac, o de Jacob, de David, o de San Pablo? No pretendo que tengamos ese nivel. Pero sí que todos podemos ser aquel anónimo que puso todo lo que tenía. No tenía mucho, nadie conoce su nombre, habrá que esperar al cielo para conocer su identidad. Pero sin tener nombre puso lo que tenía. ¿Y qué tenía? 5 panes y 2 peces. Y los entregó. No se reservó. Podía haberse reservado, ¿no? Tengo 5 panes, por tomar 2 y medio para ti, 2 y medio para mí. Tengo 2 peces, pongo un pez para ti y otro pez para mí, chacho, vamos a ver. No. ¿Qué tenía? Lo entregó. 5 panes, 2 peces. Se le vació el bolsillo. Dios no valora lo que se pone en el altar, Dios valora lo que te llevas de vuelta en el bolsillo. Cuando Dios tiene que evaluar las ofrendas, y no hablo de dinero, aunque también, pero cuando Dios tiene que evaluar las ofrendas, y no hablo necesariamente de dinero, ve a la viuda pobre y le dice a los apóstoles, esa echó más que todos aquellos. ¿Cómo? Aquellos cantidades astronómicas, esas 2 blancas. Dice, esa echó más que aquellos. ¿Por qué? Porque yo evalúo la ofrenda no por lo que se pone en el altar, sino por lo que te llevas de resto en el bolsillo. Y esa ha puesto todo lo que tenía. ¿Sabes a qué aspiro? ¿Sabes a lo que aspiro hoy? Hoy aspiro a presentarme delante del Señor con los bolsillos vacíos. A lo que yo aspiro hoy es a presentarme delante del Señor diciéndole, me gasté todo lo que me diste. Me lo he gastado todo. No me he reservado nada. Tenía poco, es verdad que tenía poco, pero me lo he gastado todo. Tenía 2 blancas, pero me las gasté. Tenía 5 panes y 2 peces, pero los puse. Dios no espera menos de ti, Dios no espera menos de mí. No te pide que hagas lo que no puedes hacer, te pide que hagas lo que estás capacitado para hacer. Gástate lo que Dios te dio. Déjate de ser rácano con el Señor. Sal de la burbuja de la religión. Entra en la aventura del proyecto. Dale a Dios lo que Dios te pide y lo que no te pide también. Reinterpreta la santidad como el apartarte de lo común y no solo de lo pecaminoso. Y autoproclámate como un anormal que es capaz de renunciar a aquello que es legítimo para los demás. Ponte en pies un momento. Espíritu Santo del Señor, amigo del alma, lo que me entregaste para entregar, entregué, Señor. La efectividad depende de ti. Quiero terminar como terminamos esta mañana. Quiero terminar diciendo que la efectividad de la palabra no está en el que la predica, sino en el espíritu que la usa.
Quiero terminar con una alabanza, como esta mañana terminamos. Quiero llamaros a que le digáis sencillamente al Espíritu Santo: impárteme la efectividad de esta palabra en la parte que estoy necesitando. Inclina tu rostro, por favor, cierra los ojos. Si pueden poner la luz más tenue. Y ahora dile al Señor, tan solo dile al Señor: precioso Espíritu, impárteme la efectividad de tu palabra a mi corazón. Deja que Dios te quebrante. Deja que Dios te toque, deja que Dios te señale. Deja que Dios te demande. Deja que Dios te diga lo que tienes que quitar y lo que tienes que añadir. Deja que Dios te diga. Nada de lo que Dios te dio, gástatelo. Espíritu, sopla en cada mente, en cada conciencia, en cada corazón. Amigo del alma, Dios de mi vida, sanador de mis heridas, refugio mío en el día malo, mi Padre, mi hermano mayor, mi Redentor, mi amigo que no me falla, el camino se alumbre delante de mis pies, lo que pusiste en mí aflore, mi carne muerta crucificada contigo en la cruz, tu espíritu gobernando en mi espíritu. Guíame a toda la verdad. Sácame de la pereza, de la indiferencia, de la humanidad, del razonamiento. Llévame a vislumbrar el mundo nuevo que tú para nosotros hiciste. Precioso Espíritu del Señor. Shabroco, ropa, mamas soyas. Amigo. Esa alabanza sonando para el Señor. Amigo, 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 amigo. Querido amigo. Querido amigo, querido amigo, querido amigo. Espíritu. Mientras que suena esa alabanza, ruégale al Señor. Háblame, Jesús. Dile a Dios que te imparta cansado del camino, la efectividad de su palabra. Sediento de ti. Venimos ante ti, cariño mío. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar ese seco corazón
soy, más sé quién tú eres. Yo soy sediento que desfallece, tú eres mi fuente. Yo soy perdido, mas tú eres camino. Sal intemperie, yo tengo frío, tú eres mi abrigo. Ven a mi lado, que mi alma desfallece. Necesito acobijarme al calor de tu regazo. Ven a mi lado, que mi alma desfallece. Necesito acobijarme al calor de tu regazo. Dame tu abrazo y tu consuelo, dame tu fuerza y su aliento. Sana mi alma, cura mi herida, llena esta copa con ríos de vida. Que tus caricias sean mi aliciente, que tu palabra ocupe mi mente. Toda la rienda dirija mi vida, que esta barca por aguas tranquilas. Te necesito, 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 te necesito. Tomen asiento, por favor. Y le tributamos un fuerte aplauso al Señor. Fuerte el aplauso, damos las luces, por favor.